Bueno, tenemos ya con nosotros al licenciado Julio Talamonti. Esta vez está vía Skype a distancia, pero le saludamos. Talamonti, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Andri. Muy buenas tardes. Es un placer poder saludarte a ti y por supuesto que es un placer poder saludarlos a todos en este viernes. Gracias por estar en sintonía de TN23. Y vaya tema que tenemos para el análisis de esta tarde, ¿no? Estamos hablando precisamente de los cárteles del narcotráfico instalados ya aquí en Guatemala, que son capaces, Andri, imagínate tú, de poder corromper toda estructura, incluyendo la estructura política, ¿no? Porque es grave el hecho de que una de las personas que sea sindicada particularmente por los Estados Unidos de América de pertenecer y colaborar con este cártel denominado los Huistas, sea actualmente un diputado del Parlamento Centroamericano. Bueno, qué increíble, y yo creo que es lo más relevante, Talamonti, si podríamos ahondar un poquitito en este tema. Claro que sí. Fíjate que esto es algo muy similar, Andrea, a lo que estábamos hablando anoche precisamente en el tema de a la medida. Es decir, en pequeñito, aquí en Guatemala, el cártel de los Huistas se ha convertido precisamente en el área geográfica del occidente, particularmente en ese norte del gran departamento de Huetenango, en uno de los cárteles representantes de otro cártel poderoso en los Estados Unidos mexicanos, que más fuerza, que más poder logra tener en nuestro país. Y fíjate cómo es esta situación. Estados Unidos de América ha ofrecido a través de un programa de recompensas para capturar a las personas vinculadas al narcotráfico de todo tipo y de todo nivel, hasta 135 millones de dólares. Pero hay una recompensa que equivale a 10 millones en este momento de quetzales para especial y particularmente este personaje, que es un diputado al Parlamento Centroamericano, que está literalmente, Andri y televidentes, acusado de ser uno de los principales colaboradores para el trasiego de droga hacia los Estados Unidos de América, cometiendo delitos federales en aquel país. A esto es a lo que se le podría llamar una organización delincuencial transnacional. Sí, precisamente, Andri, lo que tú estás diciendo es lo que conocemos en seguridad como una organización de crimen transnacional. ¿A qué nos referimos con un crimen transnacional? A ver, la droga, digamos aquella droga, y en estos días, vaya Andri, si no hemos hablado de drogas, las drogas denominadas naturales vienen y provienen precisamente de los grandes cárteles sudamericanos, Ecuador, en este caso Colombia, Venezuela, Bolivia también, que nos lo mandan a este territorio, Honduras y Guatemala particularmente. Pero el territorio guatemalteco, fíjate Andri, es muy buscado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una frontera lineal de más de 1000 kilómetros con México que nos separa. Pero aparte de ello, lo decíamos el día de ayer, Guatemala también es un país de consumo, no solo es un país de paso, y Guatemala es un país de producción de droga. Aquí se produce amapola en la parte del occidente, aquí se produce, por ejemplo, cocaína en la parte del oriente del país. Y aquí, literalmente, Andri, tenemos esa frontera tan grande que ya mencioné, de más de 1000 kilómetros, que hace tan atractivo el territorio guatemalteco, que hoy por hoy lo preocupante no solo es la anomia, hoy por hoy lo preocupante es que ya se están seduciendo, llamémosle así, a personas que están vinculadas con el poder político, el poder local en este caso. Talamonti, ¿por qué Guatemala es tan importante para los cárteles del narcotráfico? Claro que sí, Andri. Guatemala, tú lo sabes perfectamente, tiene una posición, en este caso en la geoestrategia, que es importantísima. Guatemala es el punto de referencia y el punto perfecto de conexión, literalmente, entre esos cárteles de Sudamérica con los cárteles mexicanos. Y Guatemala además tiene otras características importantes. Aparte de la frontera lineal de más de 1000 kilómetros, tiene una frontera muy porosa. Es decir, nosotros tenemos que entender, Andri, en este caso, que para poder combatir esa amenaza transnacional, como tú muy bien la has llamado, tenemos que fortalecer las instancias que pueden hacerlo, y particularmente me refiero a poder fortalecer al ejército de Guatemala, porque el ejército de Guatemala, según la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, es el encargado de cuidar esas fronteras para proteger la soberanía nacional, pero no le damos aeronaves, pero no le damos los radares que se requieren, y no le damos todos aquellos hombres, elementos y estrategias, y además equipos que necesitan para poder cuidar nuestras fronteras. Entonces Guatemala, definitivamente, Andri, por esa cercanía, esa vecindad con México, termina siendo el territorio favorito para el trasiego de la droga. Llegando ya a la parte cadencial de la entrevista, Talamonti, ¿a qué se refiere el programa de recompensas de los Estados Unidos de América para la captura de narcotraficantes de Centroamérica? Estamos viendo un cartel que ofrecen 10 millones de dólares. Así es, precisamente a esto me refiero. El Departamento de Estado
ve como una situación de seguridad el tema de poder controlar el trasiego de la droga desde Centroamérica, bueno, de Sudamérica a Centroamérica y de Centroamérica a Estados Unidos. Fíjate, Andri, que esto es increíble. Así como en la estadística, por ejemplo, que hablábamos en los últimos días de la trata de personas, de 27 millones se pasó a 40 millones de personas tratadas. Hoy, en el tema del consumo, solamente del consumo de personas en Estados Unidos que al día de hoy están precisamente consumiendo y comprando algún tipo de droga que procede de Sudamérica o de Centroamérica, ya no son 26 millones de personas. Se estima que son entre 27 y 28 millones de personas que probarán al menos una vez cualquier tipo de droga el día de hoy. Y entonces por eso hay todo un programa de recompensas que por el momento ha dado 135 millones de dólares para poder poner tras las rejas y para poder pedir la extradición activa por parte de Estados Unidos de los principales líderes de los cárteles aquí en Centroamérica, particularmente en Honduras, el cártel de los Cachiros y todos los cárteles que funcionan en territorio guatemalteco y mexicano. Talamonte, hoy estábamos viendo publicado en la noticia ahí en el sitio web de TN23 de la captura de otro narcotraficante de Zacapa que es requerido por Estados Unidos, que ya con él son 14. Imagínate, ¿por todos ellos hay recompensas, Talamonte, o no por todos? Generalmente sí. Y fíjate, Andri, que aquí hay una situación bien importante. El Departamento de Estado y la Agencia Antinarcótica, más conocido como la DEA, colaboran muy fuertemente con las Fuerzas de Seguridad de Guatemala, con el Ejército de Guatemala y con la Policía Nacional Civil. Y por supuesto que están estos programas de recompensa. Pero a pesar de estas recompensas millonarias, porque imagínate tú, Andri, y televidentes, 10 millones de dólares, recompensa por un solo líder de un capo del narco es mucho dinero. Pero sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a pesar de ser mucho dinero, la gente los protege y no los entrega, porque ellos producen muchísimo más y pueden repartir muchísimo más dinero dentro de sus allegados, simple y sencillamente porque tienen el poder económico por un lado y el poder de las armas por el otro, que los vuelve, por el momento al menos, en territorio centroamericano y mexicano, todopoderosos. Digámoslo así, Talamonte, para terminar el tema, blindados, ¿no? Es correcto, Andri, blindados completamente. Así es. Talamonte, gracias por habernos acompañado a distancia esta tarde. Ustedes lo pueden ver a Talamonte a las 9 de la noche en el programa A la Medida juntamente con Sandy Monroy. Mientras nosotros continuamos con las noticias aquí en TN23.